Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos días, poniendo orden en el almacén que tengo en la parroquia, aparecieron unas cajas con un montón de libros. La mayor parte eran libros espirituales, pero también había algunos profanos, y entre ellos un libro de poesía que encontré, que eran prácticamente un poemario completo de Antonio Machado, uno de los grandes poetas españoles del siglo XX. Un hombre con una vida muy difícil, muy dura, pero que además de las circunstancias terribles que le tocó vivir, es uno de esos poetas, al igual que en su misma época lo fueron Unamuno o Juan Ramón Jiménez o tantos otros, que buscan a Dios aunque parezca que lo rechazan de una manera tremenda. Uno de los más famosos poemas autobiográficos, que se llama Retrato, Antonio Machado, ese que comienza diciendo: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, hace una semblanza maravillosa de toda esa búsqueda de ti, Señor. En ella dice que converso con el hombre, que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Y esa poesía termina diciendo lo siguiente: y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Uno puede entender que se refiere solamente al desprendimiento de las cosas materiales, aparte que el pobre Antonio, huyendo de España después de la guerra, con su madre y con uno de sus hermanos, tuvo una muerte terrible en soledad y muy angustiosa. Pero ese irse de este mundo casi desnudo, sin equipaje, como los hijos de la mar, viene a cuento del Evangelio de hoy, en el que tú, Jesús, nos dices, cuando nos das el mandato de hacer apostolado, de ir por todo el mundo, y nos dice: lo habéis recibido gratis, dadlo gratis, y no llevéis nada, no os preocupéis de llevar ni faja, ni oro en la faja, ni plata, ni cobre, ni tampoco alforja, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Id así, casi desnudos, como los hijos de la mar. Esa desnudez que en nuestro mundo es muy difícil de encontrar, porque hemos construido toda una civilización que basa la personalidad y la fuerza del sujeto fundamentalmente en lo que tiene, más que en lo que es. Y aunque la Iglesia siempre, al hilo de las palabras tuyas, Jesús, ha explicado que la santidad está precisamente en ser más que en tener, nos cuesta entenderlo, nos cuesta mucho entenderlo. Ir así, sin sandalias, sin bastón, descalzos. Recuerdo que hace bastantes años, en el año 1984, se celebraron unas Olimpiadas en Los Ángeles. Eran momentos en el que el mundo estaba también muy convulso, muy difícil, unas amenazas terribles también de guerra fría, de enfrentamiento entre bloques, y muy en concreto había un país que tenía una situación muy peculiar, que era Sudáfrica, porque tenía un gobierno que hacía una discriminación brutal de las personas de color, que eran, por otra parte, los aborígenes de toda esa zona, y sin embargo les tenían apartados, se llamaba el apartheid, todo eso. Y para sancionarles prohibieron a los atletas de Sudáfrica competir en esas Olimpiadas. Pues bien, esta es la historia de una chica sudafricana que se llamaba Zola Budd, que era una chica muy joven. Ya había empezado a participar en grandes campeonatos de atletismo con 16 años. Le llamaban la Gacela Blanca. Era una chica, efectivamente, de raza blanca, pero con unas piernas larguísimas y que corría como un demonio, vamos. Maravillosa, y además el espectáculo de verla correr era muy bueno. Tenía una zancada muy elegante y una serenidad en el rostro también a la hora de correr muy bueno. Bueno, total, esta chica, que se había entrenado allí precisamente en su tierra, en Sudáfrica, y por estas cosas de la vida tenía la peculiaridad de que corría descalza, incluso en los grandes momentos y en los grandes campeonatos. Pues bien, llegamos a la final de los 3.000 metros, una prueba muy exigente, de que hay que mantener muy bien el ritmo, muy bien la estrategia. Lógicamente, esas Olimpiadas celebradas en Estados Unidos, en esas circunstancias, tenían una favorita, tenían una campeona, Mary Decker. Era la gran campeona norteamericana. Y el público la adoraba.
y por tanto era la favorita para ganar. Pero en fin, estaba la sorpresa de esta sudafricana tan original y que tenía ese asunto de ser muy joven. Entonces, cuando compitió esta final de los 3.000 metros tenía 18 años ya, había ganado los 5.000 cuando tenía 17 en otros campeonatos atléticos. Era una persona que era toda una incógnita. El caso es que yo no sé si has corrido alguna vez carreras de medio fondo, carreras de atletismo del tipo que sea, pero en esas carreras la estrategia cuenta muchísimo. Quién va a tirar del pelotón, quién va a coger la cuerda. En los estadios olímpicos, donde hay que dar varias vueltas a un recorrido, pues todos los atletas buscan siempre la cuerda, que es la parte interior de la pista, y eso se busca de cualquier manera, pero en las carreras normalmente hay empujones, codazos y de todo, para intentar hacerse con ese puesto privilegiado en el que hay un poquito menos de recorrido y que puedes apretar más la velocidad. Bueno, pues al empezar la carrera, todas empezaron a correr y Zolabut se puso a muy poco tiempo, en la primera vuelta o la segunda vuelta ya estaba encabezando la marcha, iban todas corriendo con muchísimo ritmo, pero claro, hay que alcanzar ese punto clave y Mary Decker intentó adelantar por el interior, además, en un momento determinado. Esos empujones, esas carreras y tal y cual, hizo que las dos trastabillaran. Es decir, Mary pisó con su zapatilla el pie de Zola. Te recuerdo que Zola va corriendo descalza y Mary Decker lleva zapatillas de atletismo. Las zapatillas de atletismo tienen unos clavos bastante puntiagudos. Y en ese tropezar una con otra, una pisó a la otra y ambas trastabillaron y cayeron. Mary Decker cayó rodando en el suelo y Zolabut, aunque se desequilibró completamente con el pero mal que bien siguió corriendo con su pie herido. Y todas las demás siguieron y las adelantaron, lógicamente. Son famosísimas las imágenes, las puedes buscar en internet porque, bueno, Mary Decker, que era la favorita, había hecho que se pusiera todo el estadio en pie. En el momento de la caída hubo un rugido de todo el estadio. Mary Decker estaba tirada en el suelo, vamos, diciendo que tenía mucho dolor en la pierna, pero diciendo unas palabrotas, que menos mal que esas no se recogían en la porque estaba enfadadísima, pensando que la otra le había puesto la zancadilla, o poco menos. Pero el público terminó en pie, aplaudiendo a la neozelandesa, que llegó la séptima. Digo neozelandesa y no es neozelandesa, es sudafricana. Llegó la última, luego la penúltima, Zolabut, la número 7, porque el tropezón le había hecho perder todo el ritmo. Pero la gente le aplaudió. Todo el estadio estaba en pie. No se había conformado con la derrota, no se había dejado caer y ya está, sino que había seguido, aunque fuera renqueando con su pie sangrante, para llegar hasta el final, para cumplir su meta. Luego hubo una enorme polémica y bueno, la prensa, especialmente la prensa norteamericana, dijo que Zolabut había dejado el pie atrás para que la otra se tropezara. En fin, son también ganas de enredar. Pero son maneras de enfrentarse a la vida como Jesús enseña a los suyos. Lo que importa es el espíritu. No es tanto si llevas más o menos cosas, sino cómo eres. Mary Decker y Zolabut estaban las dos para finalizar la carrera, para triunfar en la final de los 3.000 metros. Mary Decker, en el momento en que cayó al suelo, ya no se hizo otra cosa que decir maldiciones y retorcerse de dolor en el suelo, doliéndose y pidiendo que la compadecieran de su error y que pararan la carrera porque había habido una trampa o lo que fuera. La otra, aunque fuera a la pata coja, terminó la carrera. Este es el camino. Y esto es lo que nos admira de ti y esto es lo que yo creo, Jesús, que tú nos quieres decir. Cuando nos dices que vayamos al apostolado, que vayamos por todo el mundo, que llevemos tu palabra 1000 veces bendita, descalzos, sin nada. Es bonito esto. Sin que ni siquiera nuestras caídas y nuestras heridas nos impidan finalizar la carrera. Para eso está el sacramento de la penitencia, para eso está la Sagrada Comunión que nos llena de tu fuerza y de tu fortaleza. Señor, qué importante es que podamos correr así, descalzos, sin miedo a nada, sin tener ninguna sujeción aquí en la tierra, sin ninguna ropa de la que nos puedan agarrar para tirarnos al suelo. Te pido, Jesús, para mí en este rato de oración y para quizá alguno de los que esté escuchando esta conversación nuestra, para que nos ayudes a vivir así, a ir como tú mandas por todo el mundo, sin miedo, sin nada a lo que agarrarnos, dando gratis lo que hemos recibido gratis. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded